Gravedad, electricidad y magnetismo. Los científicos a veces reciben cartas de personas que con muy buena voluntad piensan que han hecho un gran descubrimiento. Y descubren cosas como que los protones son de color marrón o que la teoría de la relatividad es un error colosal, cosas así. Nosotros solemos responder esas cartas diciendo amablemente que después de todo con su descubrimiento la ciencia no cambia mucho. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿qué se puede considerar realmente como un gran descubrimiento para la ciencia? ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo. En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales. Por ejemplo, recuerden esta, G, que es la constante universal de la gravedad, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado. O también la velocidad de la luz. C igual 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. O también la carga eléctrica de un electrón, unidad fundamental de carga eléctrica, E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga. Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos. Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene, el mundo sería completamente distinto del que es. Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene. Pero, de vez en cuando, alguien llega un buen día y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse, de hecho sí que están relacionadas entre sí. Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra. Cuando eso sucede, se están relacionando dos campos de la física que anteriormente no lo estaban. Y eso siempre es un gran descubrimiento. Hoy me gustaría hablar de un descubrimiento de este tipo. Los físicos no son todos iguales. Solo unos pocos tuvieron la visión de un Kepler o de un Faraday, y muy pocos compartirán el premio Nobel de Albert Einstein. Menos aún, la fama, el destino de Galileo. Ya nunca se volverá a ver el universo con la visión revolucionaria de Copérnico. Y nunca volverá a ver otro Isaac Newton. Pero si la vida y la obra de los físicos famosos se pudieran exponer en una galería de obras de física, enseguida observaríamos que todos ellos tienen algo en común. Sin distinción del tiempo ni del lugar donde viven y trabajan, todos los físicos parecen estar igualmente fascinados por los misterios de la naturaleza. Por ejemplo, la misteriosa naturaleza de la luz. La propia idea de la luz, y especialmente la velocidad de la luz, fue algo tan difícil de comprender como la inimaginable inmensidad del universo. En términos cósmicos, el Sol, una estrella bastante común, está relativamente cerca y su luz llega a la Tierra en unos pocos minutos. Pero desde el espacio más profundo, la luz viaja tanto que su proyecto no se mide ni en minutos ni en horas, sino en años luz. La estrella más próxima a la Tierra, más allá del Sol, se encuentra a 4 años luz de distancia, lo cual significa que desplazándose a 300.000 kilómetros por segundo, la luz de esa estrella tarda 4 años en llegar a la Tierra. Y año tras año, aquí en la Tierra, la cosa más imposible sobre la velocidad de la luz era encontrar un método preciso de medirla. De hecho, durante mucho tiempo, la velocidad de la luz era algo más allá de la capacidad de comprensión. En la antigüedad, los científicos la consideraban como algo infinito, como un fenómeno que viaja instantáneamente desde la fuente hasta el observador.
Pero unas cuantas personas comenzaron a sospechar algo diferente. En 1675, Olaus Rømer, astrónomo danés del Real Observatorio de París, observó un aparente retraso en los eclipses de los satélites de Júpiter y lo utilizó para estimar la velocidad de la luz. En 1849, Armand Fizeau utilizó una rueda giratoria para medir la velocidad de la luz. La midió tanto en el aire como en el agua. En 1850, otro físico francés, Jean Foucault, hizo otro tanto. Inventor del giróscopo, Foucault midió la velocidad de la luz con un espejo giratorio. Esos experimentos eran bastante avanzados para aquellos tiempos, y de hecho nadie consiguió nada mejor hasta los años 20. Hasta 1926, para ser exactos. Ese año, el profesor Albert A. Michelson midió con precisión el tiempo que la luz tardaba en recorrer la distancia entre dos picos de montaña en Los Ángeles, del Monte Wilson al Monte San Antonio. Las dos cumbres están separadas unos 30 kilómetros. La luz necesitó en su recorrido una 10.000ª de segundo. Era un tiempo suficientemente grande para que Michelson hiciera la medida con precisión. 30 kilómetros. En una 10.000ª de segundo fueron los componentes de Michelson para medir la velocidad de... Michelson informó que la velocidad de la luz es igual a 299.796 kilómetros por segundo, que es casi exactamente 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Por qué la velocidad de la luz tiene ese valor específico? ¿Por qué es una constante fundamental de la naturaleza? En realidad, nadie lo sabe realmente. Pero entre tanto, los científicos solo han podido mejorar algo la medida de Michelson de una constante fundamental que determina la escala de todas las cosas en el universo. La velocidad de la luz es una de las constantes fundamentales. La constante de la ley de la gravedad de Newton es otra. Solo por esa razón Newton podría haber presumido durante toda su vida de ser el científico más importante de Inglaterra. Pero en el terreno de la experimentación científica, Newton no podía competir con Henry Cavendish, físico inglés, que midió la constante de la gravitación universal. Cavendish, en ese proceso, no solamente pesó el Imperio Británico en toda su extensión, sino que de hecho pesó todo el planeta. En alguna medida, pesar el mundo es sin duda alguna todo un logro. Pero así como nunca hubo otro científico tan ambicioso como Cavendish, tampoco hubo nadie tan modesto como él. Cavendish no hizo público hasta su muerte su cuaderno de notas. Y en cualquier caso, tanto si uno oculta sus papeles como hizo Cavendish, como si los publica, como hiciera Galileo Galilei, todos los grandes físicos coinciden en llevar libretas de apuntes. Y esos apuntes, sin importar temas o estilo para una eventual publicación, todos parecen ser viajes al mundo de la experimentación. Frecuentemente un laboratorio de física puede parecer aburrido, y a veces lo es. Y sin embargo, ahí es donde la física del universo juega un papel sobre bases uniformes. Y bajo esa luz, un laboratorio ordinario puede ser visto como un lugar mágico, rasgando el espacio casi tan rápido como nuestra imaginación pueda imaginar. ¿Qué hay más mágico que la luz? ¿Qué más poderoso que la fuerza bruta de la electricidad? ¿O más persuasivo que la influencia de la gravedad? Electricidad
y gravedad. Cuando los físicos comprenden esas dos fuerzas, se acercan a la escala y a la estructura del universo. Pero para completar el viaje, necesitan hacer una conexión con otra fuerza, la que aparece en el fenómeno del magnetismo. El magnetismo difiere de la gravedad y de la electricidad de forma muy sutil. La gravedad, una fuerza que actúa entre masas, siempre atrae. La electricidad, actuando entre cargas diferentes, también atrae. Pero actuando entre cargas del mismo signo, repelerá. El magnetismo, actuando entre polos magnéticos diferentes, también atrae. Y actuando entre polos magnéticos iguales, repele. La sutil diferencia entre el magnetismo y las otras fuerzas consiste en que los polos magnéticos nunca están solos, siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias, la gravedad y la electricidad obedecen a leyes de fuerza similares y así lo hace el magnetismo también. Electricidad y magnetismo. El nexo entre esas fuerzas se reveló en un aula magna de física. El descubrimiento del nexo entre electricidad y magnetismo fue realizado en 1820 por Hans Christian Ørsted. Y cuenta la leyenda que Ørsted hizo su descubrimiento durante una conferencia mientras hacía un experimento por casualidad. Algunas personas no creen que los descubrimientos científicos puedan hacerse así, por casualidad. Así que hay otra teoría según la cual Ørsted hizo a propósito el experimento durante una conferencia para que si hubiera muchos testigos y nadie pudiera pensar que había hecho su descubrimiento por casualidad. De todos modos, me gustaría explicarles cómo pudo ser la demostración de Christian Ørsted. Tengo aquí un aparato como el suyo para hacerles una demostración como la que hizo Ørsted aquella tarde. Pongámonos a imaginar. Estamos en 1820 en Copenhague. Es por la tarde y vamos a hacer un experimento en público, pero de gala. Ustedes son la crema de la sociedad de Copenhague. Las mujeres van con vestidos de noche y los hombres de levita. Y yo soy Hans Christian Ørsted, pensador genial, pero un poco torpe e inepto experimentador, además de miope. Ya sé que es difícil que ustedes crean que esta situación es real porque yo no soy miope. Pero usemos nuestra imaginación y hagamos lo que podamos. Bien, 20 años antes de 1800, Alejandro Volta había inventado la batería eléctrica o pila voltaica. Y así, por primera vez, había una fuente fiable de corriente eléctrica. He conseguido una pila voltaica original preparada para nosotros en la ferretería de la esquina. Ørsted sabía que las corrientes eléctricas originaban fenómenos curiosos, por ejemplo, cambios de unos compuestos químicos en otros.